Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a esta charla que tiene como título el nombre de Instrumentos de Inversión, un enfoque educativo. Vamos a dar un par de minutitos para que más personas se nos puedan unir por acá en un par de minutitos como máximo y también como un mecanismo de respeto a las personas que se conectaron temprano. Ya casi empezamos. Un par de minutos nada más. Por respeto a las personas que se conectaron temprano, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. La Universidad Fidelitas y la Dirección de Carrera de Administración de Negocios y Economía les dan la más cordial bienvenida a esta charla titulada Instrumentos de Inversión, un enfoque educativo. El día de hoy nos acompañan estudiantes, graduados, profesores, personal administrativo, así como invitados especiales y personas que siguen la transmisión por medio del Facebook Live. Esperamos que esta actividad sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Este espacio nace como continuidad del proceso que se hizo anteriormente al impartir la charla de comportamientos claves para tener finanzas sanas. Esta actividad se realizó el 9 de junio y estuvo a cargo también de los expositores que el día de hoy nos acompañan nuevamente. Se decidió hacer un segundo webinar, primero, a raíz del interés que mostraron los participantes en relación con este tema de instrumentos de inversión y también siendo reflexivos de que en la actualidad hay muchas alternativas para invertir y que con frecuencia no se conocen muy bien o incluso no se selecciona el instrumento que mejor se ajusta a las situaciones personales y familiares. De hecho, este tema también guarda cierto temor en la población en general. Para el desarrollo del evento, contamos con la presencia de dos grandes expositores, los cuales son el ingeniero Juan Carlos Garreta Madrigal y el licenciado Luis Faustino Rojas Rivas, de quien procedo a detallar las calidades a continuación. En el caso de don Juan Carlos, él es ingeniero industrial de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en finanzas. Por 19 años laboró en Intel como líder global de presupuestación financiera y también como gerente de operaciones. Además, se desempeñó como ingeniero de calidad en la empresa Schneider Electric y como líder de calidad total en Copesa RL. Actualmente es consultor de negocios y asesor senior en finanzas personales y patrimoniales. Por su parte, el señor Luis Faustino Rojas es licenciado en Administración y Gerencia de Empresas y máster en Administración de Negocios con énfasis en gerencia. Se desempeñó como gerente de ventas en International Furniture Company. Durante más de 10 años ha sido profesor de la Universidad Fidelitas en el área de Administración de Negocios. Actualmente es asesor en Transcomer Puesto Bolsa de Comercio S.A., consultor de negocios, asesor en finanzas personales y también presidente de Asesorías 4.0 S.A. De antemano les agradecemos a ambos por los aportes y por las recomendaciones que nos van a brindar en este tema que yo sé que es de gran importancia y utilidad para cada uno de los que estamos por acá conectados. Antes de dar inicio, me permito comentarles que estaremos recibiendo sus consultas por medio del chat habilitado en este espacio. Estaremos haciéndoles llegar las consultas y comentarios a los especialistas en momentos específicos de la charla para abordar la mayor cantidad posible de preguntas. La sesión estará siendo grabada por si ustedes también desean posteriormente revisarla. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestros especialistas en el tema.
Muchísimas gracias, Amanda. Bueno, y gracias a la universidad por esta invitación y pues también a todos los que nos acompañan en este día. Vamos a, bueno, tenemos que compartir la presentación, entonces a ver si me dan ahí las calidades para poder compartir. Ok, tienen que dejar de compartir esto para poder. Bueno, mientras tanto, vamos a ver, porque ya ahora sí. Bueno, mientras podemos compartir la presentación, sí, comentarles que efectivamente, como lo mencionaba Amanda, es un gusto estar de nuevo acá y hoy vamos a tratar un poco más específicamente algunos de los instrumentos principales que nos ofrece el mercado para lo que tiene que ver con la inversión, ¿verdad? Entonces, don Luis Faustino, si gusta también, nos da la bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a compartir con todos los que hoy nos están acompañando y un agradecimiento también a la universidad que nos brinda este espacio para poder compartir con todos los estudiantes, profesores y otras personas que nos acompañan sobre un tema tan importante y que cada vez se hace más relevante en estos tiempos. Y ese agradecimiento pues lo extiendo a la universidad por medio de Amanda, que también ha estado muy pendiente y colaborativa en todo este tema. Ella ha estado muy interesada en generar ese conocimiento y esperamos realmente poderles brindar una idea, un panorama sobre la gran importancia de los algunos instrumentos que existen para que todos nosotros, incluyéndolos obviamente ustedes, podamos tener ese panorama, esa visión de lo que realmente podemos llegar a hacer cuando tenemos esa idea clara de generar una inversión para un beneficio que todos estamos buscando. Amanda, necesito ayuda, ahí nos disculpa la gente, este, para que precisamente dejen de compartir la invitación y poder compartir la presentación. Claro, permítame un segundito para coordinar acá con la compañera Josette, que es la que está compartiendo. Ya resolvemos. Gracias por la comprensión. Bueno, igual vamos a iniciar. La idea de hoy es dar a conocer diferentes estrategias, ¿verdad? Para generar y hacer crecer el patrimonio y también hablar de instrumentos bien concretos de lo que tiene que ver con inversión. Eh, Probablemente no vamos a recomendar ninguno, porque para recomendar un instrumento de inversión, lo primero que uno tiene que hacer es conocer para qué es la necesidad, ¿verdad? Que tiene uno. Si uno tiene que cubrir un corto plazo, un largo plazo, si lo que quiere es un instrumento que le ayude para el retiro, o sea, depende mucho el objetivo, depende mucho el perfil, depende de muchas cosas el llegar y escoger el mejor instrumento. Entonces, lo vamos a hacer más con un enfoque educativo, de hablar de las características de los mismos y de lo que se puede esperar. Aún no puedo compartir, pero bueno, vamos a seguir. Este, Tal vez sí me gustaría, pues, iniciar con unos cuestionamientos o algunas preguntas claves que tienen que ver con la parte de lo que es ahorro, la parte que tiene que ver con inversión, que de paso una vez la gran diferencia entre el ahorro e inversión es que a través de la inversión yo genero, ¿verdad? Un rendimiento y que en ese mismo rendimiento incluso hasta se puede reinvertir, entonces tengo un crecimiento en lo que es la parte del patrimonio o el capital. En cambio, el ahorro lo que básicamente se basa es en separar, ¿verdad? Con cierta frecuencia de nuestros ingresos algún monto, ¿verdad? Entonces, el ahorro lógicamente es el primer paso para poder invertir. Entonces, las preguntas o los cuestionamientos que podemos tener es que a veces nos pasa, y esto a muchas personas y con muchos de los clientes que uno conversa, pues son situaciones similares, que de repente ya uno tiene un ingreso que es mayor de lo que uno gasta, ¿verdad? Eso es una situación que todos deberíamos de tener, ¿verdad? No estar en números rojos, pero que de repente, a pesar de que ese ingreso es mayor que el gasto, incluso en algunos momentos significativamente mayor que el gasto, de repente no logran ahorros significativos, ¿verdad? O otra situación que se puede dar es que ya tengo algún tipo de ahorro, pero siento que esos ahorros no me crecen lo suficientemente rápido como yo quisiera, ¿verdad? Permiso, don Juan Carlos, estamos Sí, listos con el acceso para compartir. Si gusta, hace la prueba, por favor.
Y las Ok, disculpas a los participantes. ahora Perfecto. sí, Sí, ¿están viendo? Ok, ya entonces pasa ahí. sí, estamos, gracias. Entonces estábamos con estas preguntas claves, entonces sí quise aprovechar pues para iniciar y no perder tiempo al final. Otro de los cuestionamientos que de repente uno se hace es, bueno, sí, sí he logrado ahorros, ¿verdad? Pero resulta que todos los tengo en el mismo lugar. O de repente, conforme me sobra dinero es que voy ahorrando, ¿verdad? Más bien debería ser, voy ahorrando y después eventualmente me puede quedar algo por ahí. O cada vez que yo acumulo algo, de repente lo gasto en algún gusto, o tengo un capital y no sé cómo colocarlo, o me da miedo perder dinero porque no tengo claro cuáles son los riesgos de los diferentes instrumentos, o invierto solo a menos de 12 meses. Y aquí tal vez les comento, les comparto una experiencia. Yo, gracias a Dios, les digo que desde bastante joven inicié con la práctica del ahorro, ¿verdad? Y de hacer mi guaquita, pero prácticamente no pasé de un instrumento que se llama certificados de depósito a plazo que don Luis Faustino les va a hablar, y siempre lo hice en el mismo lugar, en la misma moneda en colones y nunca pasé de más de 12 meses, ¿verdad? Y efectivamente hay una visión ahí de cortoplacista. No conocía lo que conozco ahora y por supuesto parte de lo que se ha hecho en estos últimos años, pues es una diversificación que definitivamente no solo me protege más mi capital, sino también me permite potenciar rendimientos y estar alineado a los objetivos financieros que tengo. Ahí me disculpan, hay un perrito ladrando, ya pedí que me lo quitaran por ahí, pero bueno, como que no han venido. Okay. Ahora, un par de ideas importantes, porque vamos a hablar de instrumentos de inversión. Sin embargo, hay momentos en los cuales no conviene invertir y es precisamente lo que les comparto en esta filmina que está por acá. El primer momento es cuando uno tiene deudas cuyo costo es mucho mayor a la inversión, ¿verdad? Entonces ahí puede no ser conveniente, más bien tener un enfoque de enfocarse valga la redundancia, en minimizar esa deuda, en pagar esa deuda, en salir de esa deuda y así efectivamente, pues eventualmente tener una liquidez mayor para lo que dedicarle a la parte de las inversiones. Lo otro es, puede no convenir invertir si uno no cuenta con un fondo de emergencias, porque cuando uno invierte, uno compromete el dinero en algo, ¿verdad? Y si de repente sucede alguna situación que mande algún dinero, entonces ya mi dinero está invertido, está comprometido, entonces no lo puedo utilizar. Lo otro es cuando uno no tiene claros esos objetivos de inversión, ¿verdad? Que pueden ser muchos, desde crear un fondo para emergencias, desde crear un fondo para retiro, desde crear un fondo para estudios, o sea, etcétera. Hay muchos objetivos, ¿verdad? Entonces, construir la prima de una casa. Entonces, es importante tener esos objetivos claros porque de ahí se genera una estrategia de inversión. Muy importante si uno no conoce en qué se invierte su dinero, y es parte de lo que vamos a hablar con algunos instrumentos que vamos a mencionar. Si uno no confía en la institución en que invierte, puede ser la mejor institución del mundo, la más segura y todo, pero si por alguna razón uno no confía, puede que no convenga. Y la razón no es porque uno vaya a perder el dinero. La razón básicamente es porque cuando uno invierte uno tiene que sentirse tranquilo, ¿verdad? La inversión es algo que te tiene que causar estrés, por eso es importante conocerlo. Lo otro es cuando no está seguro o cuando no hay una planificación futura de lo que son los flujos de efectivo. Bueno, un concepto también muy importante en la parte de lo que es inversiones es entender el interés compuesto. Y vamos a ver que no todas las opciones que ofrece el mercado manejan el concepto tienen el interés compuesto. Y básicamente el interés compuesto es cuando lo que vamos generando se vuelve a reinvertir y se va a reinvertir y se va reinvirtiendo. Por eso en esta línea roja vemos que hay un crecimiento que es exponencial. El azul es un interés simple, que básicamente los intereses se van generando, pero no se van reinvirtiendo, y por eso tiene un crecimiento lineal. Aquí lo que es importante, y lo pueden ver, es que al principio del tiempo, la diferencia entre un interés compuesto y un simple es mínima. Pero cuando hablamos ya de ciertos plazos, hay una diferencia radical. Incluso aquí la podemos ver, digamos, con este par de tablas, y eso es importante que se tenga muy claro, porque van a ver el impacto que tiene el plazo y van a ver el impacto que tiene la tasa.
Por ejemplo, esta primera tabla, aquí ven que se tiene un capital de 1 millón de colones y se pone a un 5% de rendimiento anual, ¿verdad? En un esquema de interés simple y un esquema de interés compuesto. Entonces, en un plazo de 1, 5, 10 y 30 años, pues este millón, esto es lo que me va creciendo con un interés simple, ¿verdad? Con esta tasa. Ahora, si lo pongo en un interés compuesto, pues ya tiene un crecimiento mayor. Y aquí entonces vemos la diferencia que nos ganamos de más si invertimos en un esquema o el otro. O sea, esa ganancia adicional en un tiempo corto, ¿verdad? Que es, digamos, el primer año son solo un 2%, pero cuando ya hablamos de un 30 años, un 131% de más lo que gano, ¿verdad? Entonces, el crecimiento en inversión al final se hace 447% más grande. ¿Okay? Ahora, el mismo ejercicio, pero simplemente con una tasa de un 10%. Es un resultado similar, sin embargo, el efecto, ¿verdad? Este mismo millón aquí, pues crece. Sin embargo, vean lo que me gano de más y vean la diferencia aquí en cuanto a este adicional de ganancia. O sea, ya no es un 131%, sino es un 528% de más lo que me gano entre interés simple e interés compuesto. Y por otro lado, el crecimiento de inversión aquí llega a crecer 1984%. Ahora, ¿qué es otra cosa importante dentro de lo que es este concepto, ¿verdad? Porque eso es digamos, el impacto en el tiempo de lo que es las diferentes tasas. Pero también vean el impacto de lo que es el plazo. Por ejemplo, si yo invierto a 5 años, ¿verdad? Y genero esto que está acá en interés compuesto, y si aumento en plazo en 6 veces, o sea, a 30 años, el rendimiento se aumenta en 12 veces. Por eso es que es importante entender ese crecimiento y uno pues aventurarse a largo plazo. Y para una tasa que es mayor, este aumento se hace 30 veces más grande. Entonces, aquí el resumen es, hay que buscar opciones de largo plazo en interés compuesto y con buenas tasas, ¿verdad? Y con eso pues ya logramos una diferencia sustancial en lo que son nuestras inversiones. Otro concepto aquí básico, y tal vez me refiero a esta tablita que espero que se vea bastante bien, es el siguiente. Es el iniciar lo más temprano posible, porque entre más temprano, pues mayor va a ser el crecimiento. Y aquí les pongo esa tabla que siempre causa un montón de reacciones en la gente, ¿verdad? Que esto es un ejemplo, ¿verdad? Donde incluso asume, para ambos casos, son de hecho una comparación, un rendimiento de un 10%, pero aquí lo que se dice es, bueno, yo en el año 1 ahorro $10,000, en el año 2 $10,000, o sea, voy ahorrando como los $10,000 por año, una tasa de un 10%, entonces en el primer año me genera $1,000, en el segundo año pues está el interés compuesto y ahí va creciendo. Esta persona lo hizo durante el año 1 y hasta el año 10 y después dejó de ahorrar y simplemente lo dejó ahí por 35 años. Esta otra persona hizo lo mismo, solo que inició 5 años más tarde y siguió aportando por todo el plazo. Al final de cuentas, esta persona solo aportó 100,000 y esta aportó 300,000. Y aún así, en el mismo plazo, ve que esta incluso logró más. Y la razón es por haber iniciado antes y porque estos dineros que logró construir, o este patrimonio que construyó los primeros 5 años, generó dentro del interés compuesto lo suficiente para cubrir todas estas cuotas, ¿verdad? Entonces, es muy importante el inicio temprano. Y creo que una última filmina aquí, antes de empezar ya a hablar de instrumentos concretos, que a veces a uno le dicen, vea, ¿cuánto tengo yo que ahorrar para que cuando me retire tener un ingreso de una X cantidad por mes, ¿verdad? Entonces aquí pues montamos algunos cuadros con algunos supuestos de inflación y otro montón de cosas, ¿verdad? Que entonces es muy aproximado, no es un número definitivo, pero aquí más la idea es que hacer un poco de conciencia que sí, hay que iniciar temprano y hay que ser disciplinado y depende de mis metas. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene, digamos, 20 años y desea cuando se pensione tener un ingreso equivalente mensual de $2,000 al mes, pues entonces, y asumiendo que se retira a los 60, ¿verdad? Entonces tiene 40 años para construirlo, ¿verdad? Entonces, pues tiene que generar un patrimonio de $921,000.
Y para lograr ese patrimonio, $920,000, ¿a cuánto tengo que ahorrar por mes para eso? Pues entonces ya nos vamos a la tabla de abajo y entonces son $460 por mes. Con eso, después del periodo de tiempo, pues va a lograr esto y va a tener a partir de ahí una renta por sus ingresos pasivos de aproximadamente unos $2,000 por mes. Pero claro, si aumentamos esto y reducimos la cantidad de años, ¿verdad? O sea, los mismos $2,000, si usted no tiene 20 años, si tiene 45, pues esto es lo que tiene que generar, pero para generar esto, ve que tienen que ahorrar un monto mayor. ¿Okay? Entonces, entre más temprano iniciemos, va a ser más sencillo y pues el esfuerzo va a ser más pequeño. Y finalmente, para ya dar paso a don Luis Faustino, esto es importante, lo que es el riesgo y lo que es el beneficio. Siempre pues hay un lema por ahí que dice entre mayor riesgo, mayor beneficio, y es un lema pues, que en general es bastante cierto, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que siempre tenemos que entender es en qué se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo, porque hay negocios diferentes y formas diferentes de invertir. Y muchas veces hay riesgos ahí que están mitigados de alguna forma o se reducen, gestionados, y entonces ese riesgo puede bajar. Entonces, es algo que siempre que inviertan, entiendan esa relación en cada uno de los instrumentos. Tal vez vamos a ver si antes de entrar a los instrumentos, si hay algún tipo de pregunta. Vamos a ver. De momento no, de pero momento sí no. importante lo que ustedes están mencionando hasta el momento de que, bueno, el tema de ahorro y ustedes están planteando iniciar lo más pronto posible, ¿verdad? O sea, que esto no es un tema de que como estoy joven todavía no tengo necesidad de ahorrar. Eso me parece un punto muy, muy pertinente de resaltar. Claro, y más un poco pensando en la población, eso es fundamental. O sea, y yo les digo que marca la diferencia cuando uno conoce a alguien que ha sido ordenado desde muy joven, logra un patrimonio que ya en tiempos más avanzados, pues le genera una gran tranquilidad financiera ante un montón de retos que se pueden presentar. Don Gracias Juan por el Carlos, es que aporte. también existe el mito de que como mi salario todavía no es tan alto, entonces todavía no ahorro o ahorro cuando me sobre, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, Que son para parte de eso los justamente es la comportamientos, charla. sí. Sí, bueno, esos fueron parte de los comportamientos que hablamos también la vez pasada, que bueno, esa charla todavía está grabada ahí en el Facebook Live y en el Facebook de la universidad y pueden acceder. Viendo, Luis Faustino, le paso el, el, el micrófono. Muchas gracias, don Juan Carlos. Bien, buenas tardes nuevamente a todos los que se han venido conectando. Muchas gracias por participar realmente. Ojalá que luego pueden ir haciendo las preguntas una vez que doña Amanda así lo indique, porque vale la pena que podamos aprovechar, darnos cuenta que hay una variedad de instrumentos en las cuales nosotros podemos invertir y que nos auguran poder llegar a tener ciertos ingresos dependiendo de la herramienta que utilicemos y el plazo, sobre todo el plazo y cuándo lo iniciemos, como lo señalaba don Juan Carlos, para poder llegar a determinar cuánto visualizamos poder llegar a obtener, también dependiendo de ese monto que estemos dispuestos a separar de nuestros ingresos, pero que nos van a generar ingresos pasivos, que eso es lo que realmente se puede buscar. ¿La pasas, por favor, don Juan? Bien, lo más básico que podemos mencionar en este momento son las famosas cuentas de ahorro. Básicamente, como todo lo que vamos a hablar en este momento son productos financieros y las cuentas de ahorro, creo que la mayoría las manejan aquellas personas que están teniendo el hábito de que separan de su salario y hacen una serie de cuentas en los bancos para poder atender situaciones de mucha inmediatez. Hay una serie de características que nos ofrecen los bancos, las cooperativas también, para poder mantener montos que sean accesibles en cualquier instante, inmediatamente, también con la tarjeta de débito, o bien poder hacer aquellos ahorros que son necesarios para pagar el marchamo, para poder viajar y atender otras situaciones que año a año podemos ir cumpliendo.
Pero también hay que tomar en cuenta que esta forma tan cómoda o tan fácil de ahorrar es algo que es importante. Hay algunos bancos que nos ofrecen, como se los estamos poniendo ahí, los famosos sobres electrónicos, que son cuentas con propósito y que básicamente, como se los puse ahí en ese instante, esas son algunas divisiones de sobres, de cuentas, como que si usted tiene un archivo y va depositando ahí con un propósito, una serie de ahorros o unos montos X para cumplir ciertas necesidades o ciertos objetivos en el corto plazo. Continuamos, don Juan. Sí, tal vez don Luis Faustino, algo que es importante complementar en esta es que una cuenta de ahorro tiene la característica de que el dinero está completamente líquido y accesible, ¿verdad? Pero sus rendimientos son prácticamente nulos, ¿verdad? De eso es algo que sí, correctamente lo que queremos conversar ahora en relación a las tablas, porque eso hay algo que hay que tenerlo muy, muy consciente, ¿verdad? Ok, que es básicamente, hay unas cuentas que ustedes pueden ver en algunos bancos que tal vez les pagan hasta menos de un 1% al mes. Hace como en febrero o marzo de este año, leyendo un informe de la Contraloría, indicaba que los costarricenses, por ciertas cuentas que mantienen ahorradas, más bien sus rendimientos a veces son negativos. ¿Por qué negativos? Porque hay que tomar en cuenta la inflación y otros elementos de la economía que muchas veces inciden en que nuestros rendimientos son negativos. No siempre, pero se suele dar. Entonces, como ustedes ven en este ejemplo, hay una serie de tasas anuales. Imagínense, si usted tiene un 0.11% en cuentas que van hasta 25,000 colones como mínimo, que algunos bancos nos piden, usted debe tener no menos de 25,000 colones. Pero si usted divide ese 0.11% entre 12 meses, lo que va a recibir es un 0.09, menos de un 1% por ese dinero. Allí es donde mucha gente dice, pero es que yo no estoy recibiendo ni casi nada, por no decir nada, en relación a su cuenta de ahorro. Y es eso, porque la liquidez que usted requiere casi inmediata hace que los bancos prácticamente te ofrezcan montos muy, pero muy bajos que ustedes pueden ver ahí hasta prácticamente 10 millones de colones, un 0.75%. Entonces, eso es una reflexión importante que podemos hacer para medir si realmente su dinero está siendo cubierto, si está siendo bien valorado por algunas instituciones en relación al tiempo que usted mantenga todo ese porcentaje por ahí. Hay diferentes tasas, pero estos son algunos de los ejemplos que le estamos poniendo. ¿Continuamos? Don Luis Faustino, con respecto a los sobres, nos preguntan que si ganan interés igual que una cuenta de ahorro. En algunos casos, dependiendo del plazo, pueden pagar un poquito más. Cuando hablamos un poquito, no es un exceso muy elevado, pero sí pueden ganar un poquito más. De hecho, aquí, por ejemplo, hay algunos ahorros programados que van por parecido a lo que estamos mencionando. Por ejemplo, cuando hay ciertos ahorros que tienen un propósito, como tienen un poquito más de tiempo, entonces se le puede ofrecer en algunas instituciones financieras un porcentaje, como ustedes lo pueden visualizar así, ahí en colones, a un año plazo se te ofrece un 3.05%. Esto en alguno de los bancos y en dólares 1.30%. Ustedes recordarán que siempre hay una diferencia entre el valor del colón y el valor del dólar. El dólar siempre tiene un tipo de cambio superior a lo que tiene el colón. Entonces, esa presión que, lo digo de esa manera, para nosotros en el tipo de cambio del dólar, pues hace que los bancos nos paguen un poquito menos por asuntos de valor. Hay otro tema que es importante, el plazo. Los plazos, recordemos que, digámoslo de esta manera simple, los bancos trabajan con nuestro dinero. O sea poco o mucho, los bancos necesitan recaudar dinero de personas y muchas entidades, lo que son empresas, porque esos dineros también los prestan y al nivel de prestarlo, los bancos están recibiendo un interés, una utilidad, dependiendo
si es para una casa, si es para viajar o si es para comprar un carro. Varían esos intereses, pero obviamente de eso que están cobrando, un 17, un 20, un 25%, otros cobran más, usted va a recibir un porcentaje que va distribuido acorde al plazo. Hay que tomar en consideración que también estos dineros normalmente pagan el impuesto, ¿verdad? Estamos hablando, digámoslo así, el impuesto de ventas. Entonces, de su utilidad, normalmente se le va a reducir un porcentaje, un impuesto ya establecido, que también reduce, en cierta manera, lo que son sus inversiones, si hablamos, en este caso, de un ahorro programado. Hay situaciones que también, por ahí estoy viendo que alguien pregunta si es mejor ahorrar en colones o en dólares. Pongámoslo de una forma simple. Si usted gana en dólares, es todavía mucho más beneficioso. Pero si usted gana en colones, ganas en colones y vas a ahorrar en dólares, solamente el ir al banco y comprar dólares ya está recibiendo una pérdida, digámoslo de esa manera, por el diferencial cambiario. Si usted compra el dólar en 625 colones y a la hora que lo deposita, ya ahí está obteniendo más o menos 12, 15, 16 colones de pérdida por ese nivel, porque la tasa aún es más baja. Para decirlo de una forma así muy llana y muy simple. ¿De acuerdo? Ahora, una persona que gana en dólares, probablemente le va a ser más fácil porque no tiene que cambiarlo, simplemente lo deposita, aunque su tipo de cambio, aunque su porcentaje de utilidad es menor. ¿Qué es lo que va a suceder? Al menos cuando el dólar va subiendo de precio en relación al colón, pues ahí también está ganando una mayor diferencia. ¿De acuerdo? Continuamos. Ok. Los famosos certificados a plazo también tienen un propósito importante porque usted pacta un tiempo, llámese 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, y acorde a lo pactado también va a haber una tasa de interés. Al igual que mencionaba don Juan Carlos al inicio, yo también a mis 21 o 22 años solía estar comprando certificados y aprovechaba en aquellos años hacerlo mucho en dólares. En aquellos años yo sí lo hacía, estamos hablando de hace muchos años, pero ese fue un hábito que a mí me ayudó muchísimo a ir generando, llamémoslo así, un respaldo económico para cuando hice mi casa. Fue una de las mejores inversiones que hice, poder tener ese dinero que lo fui ahorrando por varios años, lo fui invirtiendo por varios años, para luego prácticamente hacer mi casa con recursos propios. Eso fue una ayuda muy buena que me permitió generar, en cierta manera, un desestrés de no pensar en tantos años de estar debiendo una cuenta en el banco, a grosso modo. Pero sí, recordemos que cuando se hace una especie de documento, como es un certificado, si usted lo va a retirar antes de la fecha de vencimiento, suele haber digámoslo de esta manera, un castigo. ¿Por qué? Porque normalmente los bancos, recuerden, toman el dinero de todo el mundo, lo invierten o lo prestan y están esperando siempre una generación de intereses. Entonces siempre va a haber un castigo, entre comillas, si usted lo retira antes, y con más antelación usted lo esté retirando, mayor va a ser esa especie de penalización que usted va a recibir. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo muy claro. Que son cómodos también, las tasas de interés varían muchas veces en los bancos y el plazo. Eso sí es importante señalarlo. Continuemos. Aquí hay una tablita que les puse básicamente, tasas que varían muchísimo en tiempos. Cuando hablamos de tasas netas, normalmente podemos hablar, primero, los plazos que se pueden dar, que van desde los 15 días, porque hay muchas formas que usted puede depositar dinero. Lo hacen mucho las empresas, que para poder obtener mayor retribución de un dinero que van a tener durante 1, 2 o 3 días, también hay depósitos que se pueden hacer en este momento por un tiempo y le pagan una pequeña tasa de interés a las empresas. Nosotros como personas, muchas veces, dependiendo el monto,
porque eso también hay que tomarlo en consideración, los bancos te pueden pagar una tasa a corto plazo que va desde los 15 días, hablemos de un mes, hasta los 5 años, 6 años o más, dependiendo de ese monto que usted esté depositando y el interés que tenga. Tenemos claro que muchas veces las distribuciones pueden ir anualizadas o pueden ir también por día, dependiendo del plazo en que nosotros hayamos elegido depositarlo, y eso hay que tenerlo muy claro. Nunca olvidemos que cuando usted va a hacer una inversión, consulte cuánto al final, cuando usted le depositan su inversión, su utilidad, cuánto es el porcentaje que le pueden rebajar por algún impuesto. Eso siempre téngalo claro, porque al menos eso suele suceder con las normalmente lo que son los bancos o las cooperativas. ¿Continuamos? Don Luis, si me permite, tenemos un par de consultitas. Le escucho. Gracias. Dice don Bernal, ¿qué función tienen los certificados? Porque él no está familiarizado con esa figura o concepto. Y don Giancarlo nos pregunta qué instrumentos recomendaría para quienes, por ejemplo, este año recibieron el FCL, convertirlo en un fondo de pensión complementaria o ponerlo en un certificado a plazos. En términos de rendimiento, ¿cuál es la recomendación? Ok, empecemos por esta última. Los fondos han tenido en los últimos 2 años o más un buen rendimiento. Los FCL han tenido un buen rendimiento, no vamos a negarlo. Sin embargo, hay una variedad, tienen una variación. Hay momentos en que están bien, pueden pagar más de un 9%, etcétera, pero hay momentos que dependiendo de la macroeconomía del país pueden bajar. No van a bajar mucho, pero sí podemos ver esos rendimientos. Yo no sé si ustedes han recibido de la empresa o de la institución financiera donde han tenido su FCL y todo lo que tiene que ver con estos fondos de retiro, si ustedes reciben un estado en el cual pueden ver los rendimientos que generan. Hay años o hay momentos en que el rendimiento es bueno, es bastante bueno. Sin embargo, hay variaciones. Eso es un asunto que hay que tomar en cuenta, las variaciones. En el tema de los certificados, es básicamente un depósito que nosotros hacemos con un tiempo a plazos, donde las instituciones financieras, llámese bancos o llámese cooperativas, a veces varía un poquito el nombre, nos van a pagar una tasa de interés un poco más atractivas que tenerlo en una cuenta de ahorro. Eso es una realidad. Entonces, ellos te brindan un documento, un certificado, llamémoslo así, es un documento donde usted puede retirar, dependiendo del monto y el plazo, los intereses mensuales o trimestrales o hasta el final del vencimiento de la inversión que usted está realizando. Entonces, y por eso es importante lo que hablamos hace un momento, el ahorro, aunque es a corto plazo, si usted tiene un ahorro para emergencias y no lo utilizó, asesórese si puede realmente invertirlo a un mayor plazo para ganar una mayor tasa de interés. Entonces ahí lo que estás empezando a generar es, digámoslo de esta manera, un ingreso pasivo que dependiendo, vuelvo a repetir, si usted tiene un buen monto, eso le va a ir generando tasas de interés o ingresos adicionales por intereses, ya sea mensuales, trimestrales o semestrales, dependiendo de la negociación que se haga con la institución financiera. Bien. Ahora, hay otros temas sobre el tema de inversiones. Está lo que es el tema inmobiliario. Es importante tomar en cuenta que normalmente una persona piensa, bueno, yo me compré una casa y la estoy pagando a 30 años. Yo siempre he dicho, y perdonen que lo mencione de esta manera, la casa no es mía. Si yo se la debo a un banco, la casa no va a ser mía hasta que yo no la cancele y tenga los documentos. Entonces, básicamente hay que tener claro que cuando una persona genera un capital y puede comprarse una casa para alquilar, ya ahí está generando una inversión inmobiliaria. Hay personas que invierten con desarrolladoras, por ejemplo, dinero con ellos y que les genere o les retribuya
un porcentaje de utilidades en base a un proyecto que se está vendiendo, etcétera, etcétera. Eso es importante. Sin embargo, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, el año pasado, con el asunto de la pandemia, normalmente, según las últimas estadísticas en el Banco Central, el tema de inversión en bienes muebles, en todo lo que fue construcción, decayó poco más de un 10%. O sea, fue negativo, fue un menos 10% para decirlo de esa manera. Para este año andamos más o menos en un menos 4%. O sea, se ha visto reducida lo que tiene que ver con inversión en bienes inmuebles. Entonces, al igual, podemos ver que pueden haber momentos cuando la economía es robusta, cuando la economía de un país está bastante sana. Recordemos que la construcción es un indicador de que la economía está bien, pero cuando hay una reducción en la economía, en el tema de la construcción, es un indicador de que o vamos bien o estamos frenándose el crecimiento económico. Entonces eso nos va a afectar también a nosotros si hemos invertido en una inmobiliaria para generar algunas utilidades. Entonces va a haber un tema de variación, como en el año pasado y ustedes han visto cuánta cantidad de locales se ven desocupados en muchas partes del país, por ejemplo. Entonces, imaginémonos los dueños de esos locales, la enorme cantidad de dinero que han estado dejando de percibir por el no alquiler de dichos bienes. Entonces, ese es un elemento que de una forma simple lo puedo comentar para que nos demos cuenta de lo que puede suceder muchas veces con los bienes inmuebles. Y solo dejo en el tapete, recordemos lo acontecido en el 2008 con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Sin embargo, repito, la parte de construcción es buena, hay áreas que son muy buenas también, pero dependiendo del momento recesivo en el país, puede fluctuar y pueden afectarnos en nuestros ingresos o el valor de lo que hayamos depositado. ¿De acuerdo? Por favor. Ese es el tema de bienes raíces. Básicamente, cuando nosotros, basado en lo anterior, hay muchas personas que también, cuando tienen ya una holgura, tienen disponibilidad de dinero, pueden construirse apartamentos. Entonces, el tema de alquilar apartamentos es bueno. Prácticamente, hoy veo que hay muchas familias o hay muchas personas que prefieren alquilar un apartamento que comprarse un apartamento. Mucho depende de su flujo de efectivo y depende si le pueden prestar N cantidad de millones en un banco o no para comprarse una casa o un apartamento. Entonces, sabemos que hoy tenemos muchas personas en el país, no solo en el país, sino también fuera, de gente que se dedica a los bienes raíces, construyen para poder vender, llámese apartamentos o casas, entre otras cosas. Hoy podríamos tener cuidado con el asunto de los locales comerciales, ¿verdad? Por lo que mencionamos anteriormente, por el tema de la, de la pandemia que ha afectado mucho el comercio. Aunque estemos esperando de que esto vaya mejorando paulatinamente, acorde a lo que las expectativas que el Banco Central nos está planteando, no solo para el 2021 y 2022, donde hay una mejora, hay una proyección de mejora en cuanto a lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. ¿Continuamos? Bien. Hay otro tema importante, los seguros. Los seguros son, sí, te escucho. Perdón, le interrumpo. Es porque hay una pregunta muy relacionada a este tema, entonces tal vez antes de seguir con esta opción de inversión que usted nos va a explicar, dice por acá que si es mejor ahorrar y comprar casa de contado o con préstamo del banco. Bueno, este es un tema así como de cuando hacemos un proyecto. Hay que ver la viabilidad del proyecto. Si usted tiene los recursos para poder comprar una casa, podríamos determinar en cuánto tiempo lo vas a hacer.
Muchas veces un día le decía a una persona, a mi criterio, que era bueno que analizara el tema del dinero que estaba utilizando en una institución para comprarse una casa más o menos en 10 años. Aunque probablemente ese dinero no estaba recibiendo intereses, no estaba recibiendo intereses. Entonces, yo le decía, es bueno que tal vez meditemos si ese dinero que vas a tener ahí, 10, 15 millones que estás ahorrando durante 5, 6 o 10 años, dependiendo del plazo que hayas definido, no estás recibiendo dinero, no estás recibiendo intereses, porque probablemente vas a recibir una tasa de interés por el cobro del préstamo que vas a sacar posteriormente un poco más cómoda. Hay que valorar eso, ¿verdad? Hay que determinar cuánto estás perdiendo en esos 10 años en promedio y cuánto realmente podrías recibir si inviertes ese dinero en alguna institución que te genere utilidades y que después también puedas aprovechar y comprar oportunidades. Ahora hay casas que se pueden comprar de oportunidad, hay remates que se generan donde hay familias que tienen la oportunidad de comprar casas mucho más baratas por situaciones de remate, digámoslo de esa manera. Entonces son oportunidades. Eso es, digamos, lo que podemos valorar. Eso mucho depende también del riesgo, depende del tema de la inversión en cuanto al costo. Sobre todo, yo lo valoro mucho en el tema de que si usted tiene, repito, ahorro para comprar una casa de contado, ¿en cuánto tiempo la quieres comprar? Entonces, si usted dice, no, yo voy a darme unos 6 meses, la pregunta es, ¿a dónde tenés ese dinero que te esté generando intereses y no estés perdiéndolo? No estés perdiendo la utilidad que eso te va a ir generando. Hace poco, compartiendo con un par de personas, me decían, Luis Faustino, es que literalmente yo tengo el dinero bajo el colchón. Entonces le pregunto, ¿me estás hablando en serio? Me dice, sí. Como yo no veo que haya rendimiento por los depósitos que tengo en el banco, yo saqué el dinero y lo tengo bajo el colchón. Bueno, ya ahí hablamos luego de otras cosas que se podía ver beneficiadas para generar una inversión. Pero ha sido curioso que recientemente he visto muchas personas, no una gran mayoría, pero sí ha habido gente que yo prefiero tener la plata en mi casa y no que no me estén pagando. Pero bueno, ahí es donde probablemente hace falta un asesoramiento para determinar a dónde se le puede recomendar poder invertir y bajo qué herramienta poder invertir que le genere una utilidad adecuada, una utilidad óptima para que su esfuerzo, el esfuerzo de toda su vida o del tiempo que usted está pretendiendo, se vea retribuido con una utilidad segura, oportuna y que le pueda hacer visualizar en el tiempo un crecimiento importante. Bien. ¿Hay alguna otra, Amanda? Sí, señor, también aprovechar el espacio para agradecer a las 200 personas que ahorita están conectadas por medio de esta plataforma, más las que están en el Facebook Live, que de hecho de ahí viene la próxima pregunta. Don Daniel Sobrado indica lo siguiente, una consulta respecto a los certificados a plazo. Si tengo un monto determinado por cierto tiempo, ¿se le puede agregar más dinero a ese certificado o se debe de realizar uno completamente nuevo por aparte? Normalmente los certificados se deposita un monto X y ese dinero es hasta el final, se retira al final. Cuando usted tiene un dinero adicional, si es por certificado, normalmente tienes que o generas otro o finalizado el que ya tenías, haces uno solo y generas una nueva inversión en el tiempo que usted determine. Porque si usted, porque ya los bancos tienen el documento hecho, digámoslo de esa manera. Entonces no podían estarlo cambiando constantemente. A diferencia de cuando es una cuenta de ahorro, ¿verdad? Que yo puedo estar metiendo, digámoslo de esa manera, el dinero y sacándolo cuando yo lo necesito. Pero los certificados se define un plazo y un monto X porque también se determinan en muchos casos cupones en base a esa inversión y el plazo determinado para que usted reciba intereses si es que así fue la negociación que hicieron.
pero normalmente es fija. Espero haberle respondido. Muchas gracias, don Luis. Bien, entonces, el tema de los seguros es algo bastante importante por lo siguiente. Nos permite a nosotros básicamente generar una protección, ya sea personal o patrimonial. Entonces, los seguros, si yo tengo una casa y le pongo un seguro contra incendios o un seguro contra terremoto o un seguro contra robo, si alguna de esas situaciones se presentara, a mí me va a permitir poder cobrar acorde a lo que hayamos acordado, valga la redundancia, con la aseguradora que hayamos escogido, poder recuperar parte de ese dinero para poder cumplir y o reponer lo que he perdido. También cuando hablamos, por ejemplo, de la protección de las personas, hablamos de una póliza de vida, donde si yo muero, la póliza va a tener normalmente, está cubriendo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a alguien, un beneficiario o varios beneficiarios, donde ese dinero se le va a depositar en su momento dado, porque así lo acordamos. Son pólizas de vida. Hay otras pólizas que permiten un resarcimiento, por ejemplo, cuando hay un accidente y una persona sufre la pérdida de un brazo, una pierna o queda inválido por el resto de su vida. Si hay una póliza, eso le puede ayudar a cubrir a cubrir sus necesidades, básicamente acorde al monto que yo haya acordado firmar o el monto que firmamos. Eso es importante. Las pólizas son importantes realmente. Por eso, si usted tiene un vehículo, digámoslo de esa manera, para irme por otro lado también, y usted tiene daños a terceros, bueno, digámoslo así, que en caso de un acontecimiento grave, el seguro, la póliza, le va a resarcir a una persona ante un accidente el dinero que esté estipulado en el contrato que usted generó. Eso es importante tenerlo claro a grosso modo. Los seguros son importantes y es una inversión prácticamente que usted está generando. Entonces, prácticamente en esto, las pólizas de vida, contra enfermedades, yo tengo un amigo que básicamente sufrió un derrame y le dio un infarto hace poco, básicamente con 50 años de edad, pero él quedó con un impedimento de salud fuerte, entonces lo sometieron a cuestión médica y ya le dieron la pensión. Entonces se está pensionando con muchos años de antelación, pero ¿qué le ayudó también? Que la póliza, una póliza que él tenía, le ayudó a que ya los préstamos ya no tuvo que pagarlos, una propiedad que había comprado le quedó libre, y ahora también le está recibiendo un dinero adicional por el modo en que fue realizada esa póliza. Entonces eso, al menos en la parte económica, le generó tranquilidad, porque está recibiendo para mantener su calidad de vida o su estilo de vida más bien, en cuanto a él y su familia, que eso es importante tomarlo en consideración para poder cubrir todos sus gastos inmediatos y lo que eso conlleva. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Bueno, creo que ya aquí entro yo, ¿verdad? Adelante, don Juan, ese es el tema que también a usted le apasiona. Sí, muchas gracias. Pero tal vez así, a grosso modo, los instrumentos que hemos visto hasta ahora son instrumentos más conocidos, más tradicionales, que se gestionan a través de entidades financieras, bancos, cooperativas, la gran mayoría de ellos, que son los más conocidos. Y creo que la característica que tienen en general es que, bueno, primero, pues los que son más líquidos, pues prácticamente no nos generan rendimiento. Y con liquidez me refiero a eso, que usted puede ir y sacar su dinero inmediatamente. Y los que se van comprometiendo a plazos, como los certificados, pues logras un rendimiento un poquito más alto, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos por ahí unas preguntas de que si este año pues las tasas están bastante bajas, pero una de las características que son tasas que ya están determinadas y usted desde el día uno que hace su inversión sabe cuánto va a recibir en el plazo hacia adelante, ¿verdad? Entonces, esas tasas fijas son las que nos ayudan a entender esa inversión.
De hecho, hacían la pregunta de qué es la expectativa de tasas de interés y por lo menos a nivel de bancos y todo, pues es muy probable que en el siguiente año y al rato más hacia allá se mantengan bajas por el hecho de que eso es parte, digamos, de la estrategia de recuperación económica, que tasas bajas, pues entonces fomenta que la gente busque créditos para emprendimientos y esas cosas, y entonces la economía puede crecer. ¿Ok? Entonces, cuando ya entramos aquí, que vamos a hablar un poco de la parte de bolsa, ¿ok? Ya aquí entramos en unos conceptos ya un poco diferentes y formas de invertir diferentes. Entonces, tal vez así a manera educativa, una bolsa es un lugar donde se hace una subasta, ¿verdad? Entonces, hay algo por lo cual alguien quiere pagar un precio, ¿verdad? Entonces, tenemos en general dos bolsas. Están las bolsas de valores, ¿verdad? Y están las bolsas de comercio. Y esto es en general a nivel mundial, pero en Costa Rica pues también existe. Y de hecho, particularmente en nuestro país, estas dos bolsas están divididas. Bueno, y en una bolsa de valores lo que se transan pues básicamente son valores, valga la redundancia, y dentro de esos valores podemos tener cosas como, por ejemplo, stocks o acciones de empresas, ¿verdad? O podemos tener bonos, que por ejemplo los bonos que emiten los gobiernos de Hacienda, pueden ser también bonos corporativos, que son emisiones de deuda que hacen las corporaciones o empresas privadas, pues para financiar algún tipo de proyecto, ¿verdad? También tenemos índices, que básicamente son grupos de acciones. Tenemos fondos de inversión y tenemos otro tipo de valores, por ejemplo, los fondos inmobiliarios, pero muchos de esos se hacen a través de valores. Pero la gran característica de muchos de estos es que tienen una renta variable y esa renta variable va a depender mucho del valor que el inversionista, ¿verdad?, vea en ese producto, ¿verdad? Entonces, ese valor se determina por una cuestión de oferta y demanda. Si de repente hay una acción o un bono o un fondo donde por alguna razón los inversionistas se interesan y empiezan a comprar y comprar y comprar más, entonces eso es algo que va a subir de valor y por lo tanto yo voy a tener pues mayores rendimientos. En tanto cuanto si de repente es algo que empieza a dejar de ser atractivo, entonces los inversionistas que tenían esos valores empiezan a vender y a vender, ¿verdad? Entonces ya baja la demanda por los mismos y por esa razón pues pueden perder valor. Entonces aquí entramos ya en todo un mundo pues bastante diferente porque el valor de esos va a depender de otra serie de factores, de supuestos hacia futuro, de si el valor de esas acciones o esos valores pues están asociados a los fundamentos de, qué sé yo, la empresa que se representa y ese tipo de cosas. Y está también, digamos, la parte de lo que es la bolsa de comercio, que lo que se transa ahí ya no son valores, sino lo que llamamos commodities, cosas, y qué sé yo, pues si ustedes vean lo que son bolsas internacionales, pues ahí es donde está el oro, el petróleo, lo que son cosas, ¿verdad? Commodities. Ahora, ¿cómo invertimos acá? La inversión en este tipo de instrumentos se hace a través de puestos de bolsa, ¿ok? O a través de plataformas. De hecho, cuando uno invierte en la parte de valores, particularmente, y si lo quiero hacer desde Costa Rica, hay dos formas de hacerlo. Y muy a nivel general, ¿verdad? Vamos a tratar esto muy a nivel general. La primera es lo que se conoce como el trading, ¿verdad? Que básicamente son plataformas muy baratas donde uno se inscribe y entonces tiene acceso a un portal donde ahí usted llega y se compra una acción de una empresa X determinada, ¿verdad? O compro dos acciones o una de este lado y otra de acá y bueno, ahí usted lo gestiona y lo maneja como quiere. Y entonces puede comprar y vender, ¿verdad? Por eso se llama el trading, ¿verdad? En los plazos que usted desee. Lo que sucede con este tipo de inversiones, ¿verdad? O este tipo de valores, es que el precio de ese valor pues va a subir y bajar en función de muchos factores, ¿verdad? Expectativas, resultados corporativos, o sea, hay muchas cosas que influyen en esto. Incluso, por ejemplo, las preocupaciones de inflación. O sea, este año ha habido momentos en donde las preocupaciones de inflación por los resultados que ha habido en Estados Unidos,
preocupan a los inversionistas y de repente hay una pérdida de valor de las inversiones en cortos plazos, ¿verdad? Entonces, el trading, digamos, lo que tiene de conveniencia o no es que de repente puedes ganar bastante en un plazo muy corto, pero estás bastante expuesto a lo que es la volatilidad. Y si uno no gestiona bien, no solo sus emociones, sino el conocer qué es lo que hay detrás y lo que estás invirtiendo y por qué un stock de una empresa determinada podría crecer o podría caer, ¿verdad? Porque de repente usted tiene un stock que le costó $100 y una semana después puede estar en $80 y entonces usted dice, no, mejor la vendo porque no quiero perder más, ¿verdad? Y resulta que la semana siguiente pues subió a 120, ¿verdad? Entonces dejaste de ganar más bien ese dinero. Entonces, hay una renta variable ahí que hay que cuidar y sobre todo la parte de la volatilidad. De hecho, yo en particular no recomiendo mucho la parte de trading porque precisamente estamos muy expuestos a la parte de lo que es volatilidad. Hay algunos servicios de plataformas y todo donde más bien uno da el dinero y hay unos terceros que se les llaman los traders, incluso hay master traders, que ellos son los que te gestionan ese tipo de inversiones y pues son personas pues con más experiencia y quien lee más y todo y ellos pues sí eventualmente, qué sé yo, de 10 inversiones, en 6 ganan y en 4 pierden y entonces el neto puede ser positivo. Pues sí, esa es la forma, esa sería la más recomendada, ¿verdad? De dárselo a alguien con experiencia, pero sí saber que uno está muy expuesto a la parte de la volatilidad. Ahora, la otra gran forma, que no es el trading, es cuando se invierte a través, digamos, de un plan de inversión, ¿verdad? Que básicamente se construye algo y entonces ya se te ofrece una inversión donde dice, bueno, te creo una cartera donde a través de un puesto bolsa te crea una cartera donde te incluye un poco de stocks, un poco de bonos, o te incluye te invierto en un índice como el Standard & Poor's 500. Entonces te crea una cartera, pero te dicen, hay un mínimo determinado, que eso va a depender del puesto bolsa, y no son muy altos esos mínimos, pero lo que te recomiendan es, tenés que dejar esta inversión de 3 años en adelante. O sea, vos podés salirte en cualquier momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente se vende el valor al precio de mercado que hay en ese entonces, ¿verdad? Entonces, te puedes salir en cualquier momento y hacerlo efectivo, pero la recomendación es dejarlo por lo menos 3 años, 5 años, hay incluso inversiones hasta 10 años, uno va escogiendo el plazo, porque el dejarlo en el mercado, el tiempo en el mercado con una muy buena gestión de cartera, la expectativa es que ya esos altibajos que hay, pues en el largo plazo sí haya un crecimiento. Entonces esas son formas más convenientes y definitivamente ahí lo que es clave es esa gestión de cartera donde la persona que es experta y que hace esa gestión, pues sabe eventualmente en qué stocks meterse, qué porcentaje de bonos le pone para también proteger, que son bonos más de renta fija, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí el punto es que si vos te metes en un plan de estos y te salís antes, pues lógicamente el puesto bolsa te cobra por administrar ese dinero y por esa gestión. Entonces, entrar y salirse prácticamente es perder, ¿verdad? Porque hay costos asociados a eso. Que son muy variables. En la parte de comercio, pues básicamente son commodities y en Costa Rica en particular, en lo que es bolsa de comercio, pues hay algunos puestos de bolsa, eso es algo sí es muy pequeño aquí en Costa Rica, hay algunos puestos de bolsa en la parte de comercio, pero básicamente ahí lo que se mueve es uno solo, que es un puesto bolsa que el commodity que invierte es en lo que son bienes raíces, ¿verdad? Lo que invierte es básicamente en propiedades, pensando en lo que es plusvalía. Y lo interesante de esto es que a través de toda la estructura y la regulación de bolsa de comercio y la supervisión de los entes que les corresponden, pues ofrece unas tasas fijas, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante porque son tasas fijas y que son tasas que están bastante por encima de lo que son los bancos, cooperativas. Y básicamente no necesariamente es porque hay mayor riesgo, sino el asunto ahí es que es un negocio que es bastante distinto, ¿verdad? Y en un esquema que es diferente a lo que son fondos inmobiliarios. Entonces, es un esquema interesante que sí es bueno ahí pues entenderlo y digamos, tanto Luis Faustino como yo les podemos ahí dar pues más detalles.
Creo que hay varias preguntas, ¿verdad, Amanda? Tal vez Sí, señor. podríamos, aquí ya se puso interesante el Sí, asunto. ya, de hecho ya le iba a pedir la palabra. Tenemos tres bastante interesantes. Ujú, Una, que bueno, un tema que siempre sale a relucir en la parte de finanzas y es que el Bitcoin últimamente se ha abierto camino en el ujú. mercado. ¿Es buen momento para invertir en él? ¿Gusta que le lea todas, don Juan Carlos, o las vamos contestando? Mejor vamos de una en una, ¿ok? Perfecto, esa Vamos sería a la ver, primera. sí, el Bitcoin como tal también pues tiene un precio que se basa mucho en lo que es oferta y demanda. O sea, definitivamente los Bitcoin existen, es una realidad y ahí están. El punto es si invierto o no invierto en el Bitcoin. Y esa es tal vez la gran pregunta. En estos momentos, no solo el Bitcoin, sino la gran mayoría de las criptomonedas, pues están, digamos, están expuestos a un ambiente de volatilidad muy alta. ¿Okay? El Bitcoin en particular, en algún momento del año pasado, empezó desde los 15,000, 20,000 dólares, llegó creo que por ahí enero a máximos de hasta 60,000 dólares, después bajó a unos 36. Entonces, imagínese, usted llegó y compró porque iba subiendo y se emocionó y hay gente que dice que va a llegar a más de 100,000 dólares y entonces compraste cuando estaba en 40,000 dólares, ganaste al principio porque llegó a 60, pero ya hoy ya probablemente estás perdiendo. Pues entonces, es un poco como el trading que les decía, ¿verdad? Ese esquema, pero en este momento expuestos a una volatilidad muy, muy, muy alta. Entonces, sí, de repente puedes generar un alto rendimiento, ¿verdad? En muy corto plazo, pero también puedes perder. Ahora, el Bitcoin tiene otra cosa, que es que también, como es algo que no es regulado, ¿verdad? Y la forma de hacerlo, eh, ha habido también fraudes en lo que son las plataformas para comprarlo. Entonces, indiferentemente si el Bitcoin iba creciendo o bajando, lo que sea, de repente vos diste un dinero y simplemente desapareció porque eso era un fraude, digamos, la interfase por la cual lo hacías. Pero entonces, ese es otro riesgo que está asociado a este tipo de inversiones. Uh-huh. Sí, definitivamente hay que informarse, asesorarse, preguntar si no se está seguro, Uh-huh. porque justamente, bueno, y más que con toda esa situación que estamos viviendo de desempleo y demás, pues está muy latente este tipo de situaciones también. Sí, bueno, de hecho, sí, sí les digo, ¿verdad? Cuando uno está en un momento crítico, ¿verdad? Y si está desempleado y todo, y tiene unos cinquitos ahí, poner ese poco en un esquema muy volátil no es para nada recomendable, ¿verdad? Ok, dice por acá don Kevin, ¿cómo se mueven los stocks hoy en día con tantos SPACs? ¿Cómo hacemos los stocks? ¿Con qué? Con tantos SPACs, S-P-A-C. Vea, es que los stocks va a depender también mucho de stock, de qué sector, de qué área, ¿verdad? Qué compañía, ¿verdad? Pues no solo el sector, sino las compañías en particular. Lo- los, lo, las acciones también, digamos, hay momentos en el mercado que son momentos de crecimiento, hay momentos de caída, ¿verdad? Hay momentos de alta volatilidad, también se genera un índice de volatilidad también que están por ahí. Entonces, dependiendo de eso, pues puede haber un crecimiento, ¿verdad? Digamos, la conveniencia de inversión va a depender de lo que está pasando. De hecho, por ejemplo, hay estructuras muy interesantes que lo que hacen es que, por ejemplo, incluyen algoritmos donde cuando el mercado está en crecimiento, digamos, se invierten en posiciones ahí de stocks, pero cuando entramos en volatilidad o entramos en caída, ¿verdad? De mercado, entonces esas posiciones se pasan a efectivo, ¿verdad? Entonces, cuando lo paso en efectivo, pues lo que hago es que me protejo de esa volatilidad, de esas caídas. Yo sé que no gano porque está en cash, pero también me estoy protegiendo de ese riesgo. Y después, cuando vuelve a crecer, pues entonces lo vuelvo a meter. Pues entonces, digamos que en todo eso, pues también es bueno entender cómo se estructura el producto, cómo se estructura la cartera, cómo se está gestionando, pues para en ese sentido eventualmente entender qué tanto nivel de riesgo hay y cómo lo estoy mitigando, ¿verdad? Hay una pregunta que plantea un punto de vista un poquitito diferente, tal vez no tan financiero al 100%, sino más desde el punto de vista laboral. Nos pregunta la persona, ¿qué requisitos se necesitan para ingresar a laborar a una de estas bolsas? Bueno, muy interesante. En la parte de valores,
Sí hay todo un curso, ¿verdad? Y es muy conveniente pues que la gente venga del área financiera, pero ya para la parte de valores y hacerse corredor de bolsa de valores, sí hay toda una certificación técnica, por así decirlo, que se gestiona a través de lo que es el puesto bolsa de valores. Y bueno, y ahí básicamente pues puedes certificarte como corredor y empezar a colocar productos en ese sentido. En la parte de la bolsa de comercio también existe la posibilidad de hacerse corredor, ¿verdad? Pero sí la forma de hacerlo va a depender del puesto bolsa, ¿verdad? Y eventualmente gente con un buen background en la parte de finanzas y cómo funciona lo que es términos de interés compuesto, pues también podría ingresar por ahí. Uh-huh. Entiendo muy bien. Una manera interesante de canalizar la experiencia del perfil profesional también. Sí. Tenemos una pregunta por acá del Facebook Live. Creo que lo hemos mencionado un poquitito, pero para que quede el registro. Aparte de los certificados a plazo de 1 año, ¿cuál puede ser una mejor inversión? Pregunta la persona en el Facebook. Sí. Mira, es que viera que aquí no hay mejor inversión o peor inversión, porque yo creo que la inversión va a depender no solo de cuánto tenés, qué tan diversificado lo tienes, cuáles son tus objetivos. Es más, por ahí hablan de lo que es el FCL, ¿verdad? En algún momento, y que lo tengo y qué tengo que hacer ahora, ¿verdad? Y bueno, mi Faustino dijo que en estos momentos sí está rindiendo bastante bien, efectivamente. Pero bueno, eventualmente yo lo puedo sacar y gestionar a mi propia manera, ¿verdad? Y eventualmente en algo le podría sacar hasta un mejor rendimiento. Vea, yo he visto, bueno, vamos a ver, por ejemplo, hablando de cuestiones un poco volátiles, bueno, ya hablamos un poco de la parte del Bitcoin, pero por ejemplo las acciones de Tesla. Las acciones de Tesla son acciones que han tenido un crecimiento importante, ¿verdad? En el último año, ¿verdad? Y bastante importante. En algún tiempo las acciones de Amazon también. Y yo una vez les voy a decir algo que sucede. Cuando usted se mete en los buscadores de Google y ese tipo de cuestiones, siempre le va a salir una noticia, ¿verdad? Y esa noticia, recuerdo que hace unos meses atrás decía, invierta $200 en una acción de Amazon y tenga un segundo ingreso. Claro, se basa en que la acción de Amazon en su momento pues tuvo un crecimiento muy importante, entonces basado en ese supuesto pasado, esos $200 se fueron reconvertidos en un monto importante y ahí le puede generar ahí cierto dinero, ¿verdad? Pero ver para atrás es muy sencillo. Ahorita lo que dicen es, invierta en una acción de Tesla y obtenga un segundo ingreso. ¿Por qué? Porque en el último año la acción de Tesla ha tenido un crecimiento enorme, pero puede haber momentos en los que no lo tengas, ¿verdad? Y de hecho el valor de la acción de Tesla en este momento se basa más en aspectos especulativos que fundamentales, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas están muy orientadas a lo que fue el desempeño pasado, que no me garantiza el futuro. Y entonces entramos en riesgos que están asociados a lo que es la volatilidad. Por eso es que cuando hablamos ya de carteras que son gestionadas, hay profesionales que toman decisiones no basados solo en desempeños pasados, sino básicamente en elementos hacia futuro, cosas que están pasando, políticas, si son acciones que se basan en los fundamentos y están asociados, digamos, o alineados al desempeño de las empresas, lo que están publicando, sus ganancias, ¿verdad? Que analizan el efecto de la inflación, el efecto de las tasas de interés, y no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces, eso es más recomendable y, lógicamente, pues hay que invertir a plazos más largos. Tenemos más preguntas por acá. Ustedes me indican si las abordamos o continuamos con la exposición. Si están relacionados a lo que es bolsa, podríamos hablarlas. Ok, no tanto, porque una por acá, bueno, sí, esta sí. Podríamos indicar o quería saber la persona cuál es el crecimiento de los bonos o los certificados de carbono de CO2. Es una arista bastante interesante, ya que se ha dado mucha importancia al cambio climático en esta parte. Vean, hay fondos de inversión, ¿verdad? Muchos fondos de inversión a nivel mundial incluso, que están enfocados en los aspectos de sostenibilidad, que están enfocados a aspectos de energía limpias y todo eso. Esos son altamente recomendables porque precisamente son fondos de crecimiento. Por ejemplo, en la parte energética, el otro día estaba leyendo por ahí que de aquí al 2050, gran parte, sobre todo en lugares como Asia y África,
India, mucha gente que son de clase baja van a pasar a clase media. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando esa gente pasa a clase media? La demanda energética va a ser muchísimo mayor. ¿Verdad? De hecho, se espera un crecimiento de un 50% en la demanda energética de aquí al 2050. ¿Verdad? Entonces, ese 50% de crecimiento, cuando también hay una tendencia de generar energías limpias, ¿verdad? Donde ya muchas que son generadas por carbono y ese tipo de cosas, o petróleo o combustibles fósiles, perdón, y se van a ir reduciendo. Entonces, son unos grandes negocios de crecimiento de billones de dólares. Entonces, empresas que están dedicadas a eso, incluso generación de energía vía energía nuclear, son empresas que tienen un potencial de crecimiento. Entonces, invertir ahí es algo que vale la pena, porque tiene todos los indicadores de que esto va a crecer, ¿verdad? Por demanda. ¿Ven? Entonces, sí, definitivamente son opciones muy convenientes, carteras de inversión convenientes en ese tipo de temas. Ok, de acuerdo, don Juan. Y bueno, la última por acá planteada sería mencionar un poquitito la parte de los tipos de riesgo asociados a los instrumentos y los posibles mecanismos para proteger el patrimonio o el principal. Pero esa la hemos estado mencionando un poquitito, la parte de los riesgos de cada uno de los instrumentos según el avance de las exposiciones también. Sí, sí, de hecho, tal vez voy a referirme un poquito en riesgos, digamos, en la parte de esto de lo que son valores. Y el riesgo mayor, bueno, aparte que sean plataformas que son falsas, que ahí sí es un riesgo completamente 100% de riesgo, pero básicamente por aquí está la parte de lo que es la variabilidad del mercado, ¿verdad? Lo que es la parte de volatilidad, ¿verdad? El mercado sube, baja y entonces el estar expuesto a volatilidad, pues de repente una inversión puede ser que me dé una pérdida, pero con un potencial de ganancia mayor, ¿verdad? De hecho, yo tengo inversiones acá en bolsa y yo sé que si de repente metí $1,000 y mañana vale 990, no es una cuestión por la cual me tenga que preocupar, ¿verdad? Si está gestionada, bien gestionada en una cartera adecuada y de repente esos 1,000 ya son 1,010 y después 1,020, después puede ser 1,015 y ahí va, ¿verdad? Entonces, ese diferencial, ¿verdad? Esos altibajos es completamente normal. Pero bueno, por ejemplo, en todas las bolsas hace un año, en el primer trimestre del 2020, perdieron un valor casi de 30%, ¿verdad? Por toda la situación del coronavirus. Una situación similar pasó al final, en el último trimestre del 2018, donde prácticamente todo también se vino abajo, ¿verdad? Entonces, no es momento para salirse y capitalizar la pérdida, más bien puede ser momento para meter más dinero y sobre ese ganar más porque cuando recupere. Esos son los riesgos en este tipo de cosas. Ahora, cuando hablamos de certificados y los otros instrumentos, ¿verdad? Que donde básicamente una entidad financiera, un banco, una cooperativa, lo que uno tiene que entender no es básicamente la entidad en particular, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es muy diferente, digamos, las instituciones financieras cuando reciben dinero, lo que hacen para pagarte, lo que hacen con eso es prestarlo, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que entender es precisamente cuál es esa cartera de deudores, ¿verdad? Y esa cartera de deudores, en qué medida puede dejar de pagar y aumentar mi índice de morosidad. Pero entonces es muy diferente un banco con un índice de morosidad X o con un índice de morosidad Y. O es muy diferente una cooperativa que presta un tipo de población a otra que presta a otro tipo de población donde tiene más riesgo de morosidad. Pero entonces son cositas que uno tiene que ir entendiendo para valorar el riesgo en que me estoy metiendo, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué más tengo por aquí. Creo que esto es de hecho la última que tenemos, ¿verdad? Porque yo creo que en bolsa era esta filmina donde traté de cubrir pues varias cosas, ¿verdad? Y tal vez, bueno, en la parte bolsa voy a hablar algo que tal vez no dije. La parte bonos, el bono es deuda fija, perdón, renta fija. El bono es algo, por ejemplo, los bonos de Hacienda que se emiten y se dice que a un plazo X sea un rendimiento Y. Sin embargo, el valor de los bonos también cambia, ¿verdad? Dependiendo de la oferta y la demanda. Si son bonos muy buenos y uno cree ¿verdad? Porque el bono protege por esa renta fija. Entonces, si tienen alta demanda, el valor del bono sube, pero entonces su rendimiento baja,
¿verdad? ¿Por qué? Porque se están comprando un valor más alto y cuando paga esa renta fija que tienen, entonces es un rendimiento que baja. O más bien al revés, si de repente pierden valor, ¿verdad? Por una cuestión de riesgo, entonces el bono usted lo compra más barato su valor nominal, pero cuando lo liquida, ¿verdad? El rendimiento neto es mayor porque lo compraste más barato. Entonces hay un comportamiento inversamente proporcional entre lo que es el valor del bono y su rendimiento. Entonces, nada más como una nota ahí curiosa. Hay otro tipo de inversión que esto podría ser eventualmente stocks también, ¿verdad? Porque son arranques, pero lo que llamamos los startups, ¿verdad? Los emprendimientos. Y puede ser un emprendimiento de uno, ¿verdad? Que uno genere o emprendimientos de otros, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, si usted tiene un capital y dice, bueno, yo quiero montarme una pizzería, ¿ve? Entonces montar la pizzería, empezás a vender y eso pues tiene un potencial incluso de rendimiento mayor, ¿verdad? A todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Pero lógicamente, pues también hay un riesgo mayor en el sentido de que puede que ese negocio no genere, ¿verdad? Entonces perdiste todo el capital, ¿verdad? Pero también hay startups que digamos, formas de invertir y aquí es donde hablan de los ángeles inversionistas y otras cosas, pero tal vez se los cuento con una anécdota. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace como un par de años, el año pasado, no sé, salió en una noticia de una muchacha costarricense que se fue, bueno, ella estudió y no sé si fue por parte de su tesis, pero arrancó una empresa junto con un grupo de gente de motos eléctricas en España, ¿verdad? Y entonces ya tienen todo el proyecto, ya está bastante avanzado, pero ya para lanzar eso a producción, pues necesitaban inversionistas. Entonces ellos sacaron, pues, posibilidad de que uno se metiera, creo que con un mínimo de $500, uno podía empezar a comprar ciertas participaciones, si más no recuerdo. Entonces uno, bueno, puede poner dinero en eso, que usted sabe que si ya es un negocio que pues, tiene un gran potencial, pues entonces ya eso que usted pone es como una participación y va a tener un retorno ahí determinado dependiendo de cómo le vaya el negocio. Entonces es igual, es una renta variable que puede ser el negocio de uno o negocio de otros y eso va a depender mucho también del perfil, ¿verdad? Yo sinceramente soy súper conservador y a mí me da pavor meterme en negocios así que meter capital y que ver qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que eso es lo que le gusta y que anda en esas y también pues logran un alto crecimiento. Creo que, bueno, esos son un poco los instrumentos. Bueno, ahí se habló de Bitcoin, creo que hay otro que podemos tocar que la parte Forex, que básicamente eso también se basa en un diferencial cambiario y pues también tiene una volatilidad ahí relativamente alta, hay que tener cuidado. Y bueno, aquí tal vez se los voy a explicar con este cuadrito. En la parte de inversión, bueno, en la parte personal, cuando uno habla de crecimiento personal, si usted quiere crecer realmente una empresa, usted tiene que salir de su zona de confort. O sea, usted tiene que exponerse a ciertas cosas para precisamente tener retos y que eso pues le genere mayor crecimiento. En la parte de inversiones funciona similar. O sea, la zona de confort, desde la perspectiva que yo lo veo, es básicamente ese tipo de instrumentos más tradicionales, donde eventualmente usted tiene pues rentas más bajas, ¿verdad? Pero que tal vez usted siente que su dinero está seguro, ¿verdad? Incluso está el famoso dinero debajo del colchón que por ahí hablaron en algún momento, los mismos certificados en bancos que usted dice que, bueno, estos bancos no van a quebrar, ¿verdad? Pero, y la zona peligrosa es la zona de ese tipo de instrumentos donde uno, pues, está expuesto a una volatilidad muy alta. Sin embargo, en el medio está lo que uno llama la zona de un desempeño óptimo, que muchos de esos son los que hablamos que en bolsas y ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde invertir? Bueno, uno podría poner un poco aquí como para decir, bueno, tengo poco rendimiento, pero ahí está esa platilla segura, otro poco acá para buscar un rendimiento más grande y eventualmente un poquitito aquí. O sea, no está mal invertir en Forex, no está mal invertir en Bitcoins. Lo que está mal es invertir, bueno, no está mal, puede haber gente que lo haga, pero arriesgar todo el capital en la zona roja para mí no es recomendable. Pero uno puede tener en las tres. El punto es sí educarse y generar una estrategia que sea acorde a su perfil, ¿verdad? Entonces sí, hay que salir de esa zona de confort. Y eso es tal vez un poco de reflexiones finales, ¿verdad? Que tenemos ahí
nunca depende de una sola fuente de ingreso. O sea, la idea es invertir y crear esa segunda fuente de ingreso. Otro pensamiento por ahí, no ahorre lo que te queda después de gastar, sino gaste lo que te queda después de ahorrar. Lo otro es cuidémonos mucho con lo que compramos. Si compramos cosas que no necesitamos, pronto vamos a tener que vender las cosas que sí necesitamos, etc. Pues son algunos pensamientos por ahí que para la población. Con esto creo que, sí, bueno, hay que dar nuestros contactos, pero tal vez nos podemos mover a algunas preguntas también adicionales. Sí, de hecho hay hay dos bastante interesantes por acá en las últimas planteadas. Por ejemplo, consultan con qué broker se recomienda abrir una cuenta para poder hacer inversiones seguras que ofrezca acceso completo a todos los mercados financieros. Bueno, existen varios brokers y yo no sé si aquí será conveniente decir nombres, ¿verdad? Pero creo que para hacerlo muy y no comprometer ahí, yo lo que diría es busque un broker que alguien ya haya utilizado, ¿verdad? Entonces, si ya alguien tiene la experiencia y ha transado, etcétera, pues perfecto. O puede ser la otra forma de entenderlo. Hay empresas, por ejemplo, que a sus empleados les dan participaciones en acciones. Y para eso, pues también usan alguna plataforma. Pues esas que son usadas en plataformas, pues son también serias, ¿verdad? Entonces ahí también puede tomar eso de referencia. Ok, y cualquier cosa, si todavía existen dudas al respecto, sus contactos aparecen en pantalla para que ustedes les puedan brindar una asesoría más completa y personalizada. Sí, ahí ya podríamos hablar de plataformas específicas, pero tal vez, no sé, no quiero comprometer ahí el... De acuerdo. No son patrocinadores. Otra por acá, ¿cómo se puede aprender a invertir en bolsa? Don Luis Faustino, ¿quiere responder a esa? Bueno, hay varios temas en eso de inversión en bolsa. Hay gente, he conocido personas que muchas veces hacen un training ahí personalizado y se meten a YouTube y revisan videos para empezarlo a hacer y poco a poco lo van intentando. Pero también, alguno ahora que preguntaba sobre los brokers, es todavía más seguro, ¿verdad? Consultarle a una persona que conozca del tema para que lo oriente, para que le dé una mayor, saliéndose de esta zona de confort, pero que le dé una mayor seguridad de dónde está invirtiendo, cuánto está invirtiendo y que haya una mejor explicación del tiempo y de los montos que puede invertir acorde a lo que tiene, ¿verdad? Yo siempre opto más por la consulta, como ahora lo decía don Juan Carlos, el asesorarse de una persona conocedora del tema te lleva a un lugar más seguro, te hace navegar de una forma más tranquila, digámoslo de esa manera. Sí, que de hecho, perdón. Sino que en general, pues todos los puestos de bolsa tienen sus respectivos corredores y bueno, a través de ellos es que se hace. Y aquí es muy interesante, les voy a decir una cosa, porque yo también lo he experimentado. De repente vos vas a un puesto de bolsa y vas a otro y vas a otro. Mira, al final pueden invertir en lo mismo, ¿verdad? O sea, el broker es un intermediario, pero al final tu dinero va a ir a un fondo, a una acción, a un índice, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, las dos cosas a considerar es los costos de la gestión, ¿verdad? Por hacer esa inversión, que normalmente, digamos, entre ellos no hay mayores diferencias, pero también el modelo que utilicen para asegurarte que tienes una buena cartera y que te la gestionan de una forma activa que prácticamente te asegure rendimientos a largo plazo, ¿verdad? Porque ahí es donde sí cambia radicalmente. De hecho, siguiendo con esa misma línea, dice por acá, para una persona conservadora que quiere empezar a invertir, ¿cómo se recomendaría que se distribuyan las inversiones según las zonas que menciona, tal vez en porcentaje? Ok, bueno, hay que entender qué tan conservador es, ¿verdad? Pero definitivamente, si es conservador, en la zona roja nada, ¿verdad? Y depende de qué tan conservador, yo lo que diría es que es una persona que debería tener, si es conservador, el 100% lo tiene en zona de confort. Entonces lo que podría hacer es ir probando, ¿verdad? Meto un 5% en la zona
de crecimiento, ver cómo le va, cómo se siente, porque también hay muchas opciones conservadoras dentro de esta zona, ¿verdad? Y después meta otro poquitito, después tal vez se arriesga esto que es un poquito más, ¿verdad? Que de mayor crecimiento, y entonces ahí más bien esa persona va a ir determinando con qué se siente bien, ¿verdad? Yo les digo, yo soy súper conservador, ¿verdad? Y como les dije, mi perfil era no más de 12 meses, solo en colones y en certificados. Y ahorita yo diría que el 90% de mi capital o más está en esa zona verde. ¿Sí? Una última pregunta por acá indica, ¿me podrían explicar a partir de qué se generan los bonos verdes? ¿Se pueden llevar o encaminar a una pequeña empresa a cotizar en bolsa? Indican también. Vamos a ver, los bonos verdes al final de cuentas es un valor, ¿verdad? Entonces, a través, digamos, de puestos de bolsa, uno puede accesar a ese tipo de valores. Yo no sé si es por ahí que anda la pregunta. Yo no sé, me la repite para tal vez tratar de entenderla. Y Está en nada el más chat, perdón. indica, sí, nada más indica, ¿me podrían explicar a partir de qué se generan los bonos verdes? Y esa misma persona plantea otra pregunta que es la siguiente que le leí, ¿se puede llevar o encaminar a una pequeña empresa a cotizar en bolsa, si eso es Ok, posible? creo son dos preguntas aparte. Es que creí que era la misma. Okay, sí, bueno, el bono verde es un valor, ¿verdad? Y que se puede generar a través de lo que es bolsa de valores. Normalmente uno puede decir, bueno, eh, puede ser un fondo de inversión, ¿verdad? En donde uno dice se va a invertir en un proyecto verde, ¿verdad? Un proyecto de sostenibilidad, etcétera. Entonces se crea el fondo, entonces ahí se buscan los que aportan, ¿verdad? Entonces compran participaciones de ese fondo, la invierten en ese fondo. Entonces a través de bolsa de valores se puede llegar. Y encaminar una empresa a cotizar en bolsa es posible, sí. De hecho, nosotros tenemos aquí una empresa que ya cotiza en Nasdaq, que es allá en Nueva York, ¿verdad? Creo que ya cumplió el año de estar ahí cotizando y es una empresa de capital costarricense, muy pionera en ese sentido, ¿verdad? Pero también hay empresas que cotizan en bolsa aquí local, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso para llegar a eso. De hecho, se conoce como el IPO y hay otros que son otro proceso un poquito más directo. Y sí, ahí uno va, pues se emite una serie de acciones, hay que darle un valor a esas acciones. Hay un barco intermediario, un banco que también participa en ese proceso. Es todo un tema, un desarrollo ahí. Don Juan Carlos, don Luis, para irnos acercando al cierre, pregunta Giovanna, ¿ganancias deportivas se consideran en zona roja? Don Luis, ¿qué opina? Yo le diría que sí, porque realmente son apuestas y usted tiene que apostar como cuando usted va a uno de estos puestos de lotería que usted apuesta a llevar a varios números y tal vez no pega. Entonces sí, es un tema de más área roja, el tema de las apuestas deportivas. Correcto. Sí, la misma lotería, o sea, la misma lotería puede ser una inversión. Usted compra un pedacito de lotería y ahí puede tener un retorno enorme si pega el mayor, ¿verdad? Además, solo pegar terminación es un retorno importante, ¿verdad? Pero bueno, pero igual de perder todo tu capital si no sale, ¿verdad? En el caso de la lotería, ¿verdad? Entonces, igual, la lotería es área roja, lo que pasa es que uno puede gestionar poner, de comprarse un pedacito y listo. Entonces, eso no te descapitaliza, ¿verdad? Entonces, eso va a depender también. Exacto. Don Luis, don Juan Carlos, ¿algún comentario, alguna conclusión para cerrar? Bueno, de mi parte, agradecerles muchísimo la participación, la oportunidad. Esperamos haber aportado un mayor valor a todos los que hoy nos acompañaron. Quedamos a la disposición también porque aquí hay mucho que profundizar. Cada uno, como se decía ahora, cada uno tiene su perfil, cada uno tiene sus aspiraciones y ya ahí habría que conversar con cada uno para visualizar qué es lo que realmente desea alcanzar y ahí estamos a la orden. Y nuevamente muchas gracias de mi parte. Sí, bueno, de mi parte, agradecer a la universidad por este espacio y tal vez tres pensamientos finales, ¿verdad? Recalcando, iniciar temprano,
es fundamental, ¿verdad? Eso, y con que tenga poquito es importante. Número 2, salga de zona de confort. Ustedes van a ver que hay una diferencia importante también en ese sentido. Y el número 3, sea muy sabio y prudente a la hora de escoger un asesor. Porque también de esto, pues, te pueden asesorar de diferentes maneras y la idea es que sea una buena experiencia. De hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Luis Faustino, a don Juan Carlos por esta información. Realmente nos llevamos datos, conceptos, toda una serie de conocimientos bastante interesantes. Nos queda todavía mucho camino que recorrer en materia de manejo de finanzas personales e inversiones también. Es importante, como ellos indican, seguir informándose, investigar cuál es la manera que se ajusta mejor a nuestras condiciones propias, personales y familiares, asesorarse antes de tomar una posible decisión, más si son los primeros pasos que estamos dando al respecto. Informarnos para no caer en opciones de inversión que no sean seguras, en las cuales nuestro dinero, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad y estabilidad pues se puedan ver afectadas. Muchísimas gracias a ambos por sus aportes. Buenas noches. Encantado, buenas noches a todos.